gran voluntad que quiere que se realice. Pero Él utiliza a siervos, a personas, para que hagan esa tarea. Y esas personas somos precisamente nosotros. Nos nombra mayordomos, nos nombra administradores de eso que Él nos ha dado y nos da su gracia también. Leíamos hoy que en 1 Pedro, capítulo 4, cada uno, según su don, según el don que ha recibido, ministre a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la palabra del Señor podemos encontrar una serie de hombres con diferentes actitudes hacia esa administración. Podemos ver una sumisión completa como la de José, por ejemplo, hijo de Jacob, pasando por hombres que dudaron de Dios, inclusive, como Gedeón, como Tomás, como Pedro, y otros hombres que hasta se opusieron a la voluntad de Dios, como Saúl y Jonás. Sin embargo, nos damos cuenta de que la voluntad de Dios siempre fue hecha. Lo que hace la diferencia es nuestra actitud en esa administración. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos regalas y porque nos permite reunirnos para meditar, Señor, para glorificar tu nombre, para pensar en tu palabra. Y ahora que estamos en el momento de la meditación de tu palabra, pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra penetre a cada uno de nosotros y sea la semilla que dé fruto en cada uno. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque nos permites abiertamente hablar de tu palabra y meditar sobre ella. Bendice a Macedonia como iglesia, bendice a sus miembros, a cada uno, Señor, por nombre, al pastor, sus diáconos y todos los que tienen la tremenda responsabilidad, y esto es todos, de administrar tus bienes, Señor. Tú nos diste la gracia, nos diste la salvación, permítenos administrarla de la mejor manera. En el nombre glorioso y precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, uno de las historias más conocidas por nosotros y en donde se puede evidenciar a un muy buen administrador es la historia de José. Yo creo que todos la conocemos. Si alguien no la conoce, pues está en la Biblia, se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Yo le invito a que lea toda esa parte para que entienda la historia de José. Pero José era un hombre, era un varón, hijo de Israel o hijo de Jacob, que dice que era un hijo especial para él. Él lo amaba especialmente, ¿sí? Porque lo había tenido en su vejez. Y lo trataba especialmente, lo trataba de una forma diferente a los demás. No es que no amara a todos, pero a él lo trataba de una forma diferente. Y este trato hizo que sus hermanos, sus propios hermanos, sintieran envidia de él y lo llevaran casi a la muerte. Su intención era matarlo. Y todos sabemos la historia de que es vendido a los ismaelitas para que ellos lo lleven como esclavo. Lo maravilloso de todo esto es que todo esto era un plan de Dios. Y ahora quisiera que nos enfocáramos en Génesis 39, de los versos 39 en adelante. Y dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía,
Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Vemos que este varón, José, que era un hebreo, es comprado, nos dice, por Potifar, que era un oficial del faraón, era una persona importante en Egipto. Era una persona que iba y compraba posiblemente esclavos para que le sirviesen en sus propiedades y en la administración de sus bienes. Y dentro de a quienes compra a José y lo compra como esclavo. Generalmente nosotros no confiamos en personas de otros países, dependiendo mucho de la etiqueta que tengan. Somos muy dados a etiquetar a los de tal país, esos no son muy buenos, pero los de tal país sí. Inclusive nosotros vemos que muchas veces tratamos de comprar productos que sean europeos, que sean americanos, del norte, porque sabemos que han tenido cierta trayectoria y cierta calidad, dan confianza. Sin embargo, los egipcios no tenían confianza en los hebreos, siempre los veían como un pueblo pequeño, no muy próspero y con un montón de dificultades. Sin embargo, viene Potifar y compra a este hebreo y lo lleva, dice, a sus propiedades. Ahora, él vio algo especial en este varón, porque nos dice que Jehová estaba con José. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿Jehová está con usted? Amén, gloria a Dios. Dios está con nosotros. Amén. Eso no nos hace diferentes a José, entonces, por lo menos en esa parte. Y Jehová estaba con él, pero José tenía algo especial. Algo vio entre el grupo de esclavos. Él había llevado a su grupo de esclavos y estoy seguro que José llegó amarrado con cadenas y con grilletes, al igual que el resto, a las propiedades de Potifar. Y posiblemente fue maltratado, fue mal alimentado y fue tratado igual que el resto de los esclavos. Pero hay ciertas características que hicieron que Potifar pusiera sus ojos en este hombre. A tal grado, dice acá, que le hizo mayordomo y entregó en su poder que todo lo que él tenía. Llegó a tal extremo de confiar en él plenamente, de entregarle todo lo que tenía. Dios, el Padre, llegó a tener tal confianza en el mayor de los administradores de su gracia, que es Jesucristo, que también le entregó todo lo que tenía. En la palabra del Señor leemos que Cristo dice: toda potestad me es dada, de lo que hay en donde, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y en todos lados. Dios el Padre depositó en Cristo todo lo que él tenía, así como Potifar le entregó a José como mayordomo la administración de todos sus bienes. Ahora, ¿qué características eran las que hacían diferente a José? ¿Qué características creen ustedes que podemos ver en José? La humildad y la obediencia. En primer lugar, la humildad. En ningún pasaje de este párrafo y de todo el capítulo 39 y 40, todo lo que abarca la historia de José, vemos en ningún lugar que José se haya rebelado en contra ni de las órdenes, ni del trato, ni de las condiciones en las que estaba. Y no se rebeló, y no estoy hablando de rebelarse contra Potifar,
Estoy hablando de rebelarse aún contra Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos rebelado muchas veces contra Dios? Hermanos, yo lo confieso, yo muchas veces le he reclamado a Dios algunas condiciones que yo he creído para mí malas y que después el Señor me muestra que no son así. Muchas veces creemos que hay situaciones adversas y que a nosotros nos castigan y nos sentimos heridos y conmovidos, pero depende mucho de la forma en que nosotros lo veamos y nuestra fe en Dios y nuestra capacidad de depositar en Él todo lo que nosotros somos. Muchas veces decimos que el Señor es nuestro Rey, lo cantamos, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Maestro, y Él mismo lo dijo. Vosotros decís que yo soy vuestro Maestro y lo soy, pero no sé lo que yo les digo. Y en este caso se muestra la humildad de José ante Dios. Y hermano, déjame decir, si no eres humilde, no vas a ser un buen administrador, no vas a ser un buen mayordomo, aún de tu propia vida. Hay mucha gente que por tener ese orgullo, por tener esa soberbia, sufre más de lo que debería sufrir y administra mal sus bienes. José acepta con humildad la voluntad de Dios. Ni siquiera le dice, Señor, pero ¿por qué me pasa a mí que mis hermanos me odien? ¿Por qué me pasa a mí que me vendan como esclavo? Hermano, yo no creo que haya sido grato para él ser un esclavo. Nadie de nosotros quiere ser un esclavo. ¿O sí? Inclusive, cuando vemos a Cristo, que debe ser nuestro ejemplo, Él dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo aceptó con toda humildad la voluntad del Padre. Y hermanos, es lo primero que nosotros tenemos que hacer. La actitud de José fue aceptar con humildad la condición de esclavo, la condición de maltrato, pero él estaba tranquilo, aceptando con humildad y con certeza y con seguridad de que el Señor estaba en control de todo. Un día de estos me pasaron ahora está muy de moda las redes y los WhatsApp y todo eso, me pasaron un escritor había escrito acerca de cómo le había ido en el año, no sé si de repente alguien de ustedes ya lo recibió. Y él decía, este año me operaron de la vesícula, este año perdí mi trabajo en el que tenía 25 años de estar ahí. Mi hijo sufrió un accidente y pasó 3 meses en el hospital. Mi padre falleció. Este fue un mal año. Y dice que su esposa entró y lo vio triste y se acercó a él y lo abrazó, y mientras lo abrazaba leyó lo que él había escrito. Salió de la habitación y volvió con otro papel y puso el papel delante de él y él empezó a leerlo. Y el papel decía, este año al final me logré librar de mi vesícula quitándome el permanente dolor que me provocaba. Este año, después de 25 años de trabajar en un lugar, logré jubilarme y salir tranquilo de él, y ahora tengo todo el tiempo para disfrutarlo con mi familia. Este año, el Señor le dio una nueva oportunidad a mi hijo, después de un accidente, y pasar 3 meses en el hospital, de tener vida. Este año mi padre, al final de sus días, fue llamado por el Señor. Cosas ya no se ven tan mal, ¿verdad? Pero el Señor es el que está a cargo de todo eso. Y José sabía eso.
de que le iba mal, pero estaba confiando en el Señor. Otra característica que podemos ver, como lo decía el hermano, era la obediencia. La obediencia, según el concepto, dice que es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda lo que se establece una norma o de lo que ordena la ley. Es la acción de aceptar, dice, de acatar la voluntad de algo. Es decir, en este caso, Potifar era el amo de José y él tenía y daba órdenes específicas. Pues en este caso, la obediencia es precisamente eso. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló gracia José ante los ojos y le servía. Potifar estaba viendo en este hebreo a una persona capaz de administrarle, inclusive mejor que él mismo, sus bienes, a través de la obediencia. A través de la obediencia. No fue maltratado, posiblemente mal alimentado, como les digo al principio, posiblemente azotado, obligado a hacer trabajos que él no quería realizar, pero él nunca se rebeló y siempre obedeció las órdenes de su amo. No estoy diciendo, hermano, que usted sea arrestado y tratado como un esclavo, pero sí obedecer las órdenes de Dios. Ahora, ¿por qué era esto? O sea, la obediencia de José estaba hacia Potifar, pero su principal obediencia estaba hacia el Señor. Él siempre obedeció al Señor, y si el Señor le decía que él tenía que obedecer a su amo en la tierra, él lo hizo. Y esto fue lo que llamó la atención de Potifar. Cristo fue obediente a las órdenes de Dios. Él vino a esta tierra a cumplir con determinadas órdenes que el Señor le había dado, y le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago, dice, yo nada hago por mí mismo, sino que según el Señor Padre, así hago. O sea, inclusive lo que Cristo hablaba, no lo hablaba por él, lo hablaba porque el Padre le había dicho que lo hablara. Lo que Cristo hizo, no lo hizo por él, lo hizo porque estaba obedeciendo las órdenes de su Padre como un ser humano. La historia cuenta de que un día se le perdió a José y María, y ellos andaban buscándolo y lo encontraron. Y cuando lo encuentran, Cristo les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué me buscan? Si yo vine con un propósito y tengo que cumplir ese propósito. Yo no voy a hacer nada más que cumplir ese propósito. José fue obediente ante Potifar. ¿Qué otra característica podemos ver? La responsabilidad. Hermanos, no podemos administrar algo si no tenemos la responsabilidad de hacerlo. Si a nosotros nos dicen que tenemos el privilegio en la iglesia de hacer esto o aquello, y nosotros no vamos, no estamos siendo responsables. Dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía. ¿Quieres que la bendición de Jehová esté en todo? Según el diccionario, la responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado de tomar decisiones o realizar algo. Todos sabemos que de las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida dependerá el resto de ella. Si tomamos decisiones malas, no esperemos una buena vida.
Y si tomamos decisiones buenas, esperemos una buena vida. Pero si sabemos, de acuerdo a la palabra, lo bueno que debemos de hacer y no lo hacemos, no esperemos que la hiera de manos. Entonces, hermanos, todas las posesiones de Potifar se vieron beneficiadas, se vieron multiplicadas, posiblemente mucho más de como se habían visto. Y Potifar se daba cuenta, ponía en sus manos su cosecha, su hacienda, sus propiedades, su personal, y él veía que todo prosperaba. Su hacienda crecía, su cosecha crecía, todo era próspero, sus costos aún bajaban, es decir, su casa prosperaba. ¿Queremos que Macedonia prospere? ¿Queremos que esta iglesia sea un ejemplo para las demás iglesias? Si nosotros no tenemos humildad, si nosotros no tenemos obediencia, si nosotros no tenemos responsabilidad, no vamos a crecer. La buena administración de los bienes es lo que hace a un buen mayordomo. Ve mucho más allá, ve mucho más adelante. Me recuerdo que en alguna ocasión yo leí una anécdota de un empleado que va ante el gerente de la empresa y le dice: señor, yo tengo 25 años de estar trabajando en la empresa como contador general. Ahora que el director financiero se jubila, al que le correspondería ese puesto por antigüedad sería yo. Y ahora resulta que viene y usted sube a otro empleado. Entonces yo estoy muy descontento. Y el gerente le dice: ok, platiquemos de eso, pero antes, hazme el favor, ve a la cafetería a ver qué hay de almuerzo, qué hay de refacción. Yo soy el empleado molesto por la respuesta del jefe, se va y regresa. Y le dice la señora que hay sándwiches de jamón. Y no hay sándwiches de pollo. No sé, no le pregunté. O habrán sándwiches de pavo, no sé, no pregunté. Y entonces viene el jefe y manda a traer al que había ascendido y le dice: mira, hazme el favor, ve a ver qué hay en la cafetería de almuerzo. Y el otro regresa y le dice: hay sándwiches de jamón, no hay sándwiches de pollo, pero la señora dice que le sobró un poco del día de ayer y si usted desea lo puede preparar. Además de eso, si usted quiere puede mandar a traer pavo y le hace el pareado de pavo. Con eso bastaba para que usted se diera cuenta de la diferencia entre uno y el otro. Hermanos, si tienes un privilegio en la iglesia y lo estás preparando antes de entrar, si no preparas tu clase con anticipación, si no preparas los dulcitos o los regalitos que le vas a dar a las personas que entran a la iglesia y los vas a recibir con júbilo, si no lo haces con anticipación o si no piensas en cómo compartir tus dones con los demás con anticipación, no estás siendo buen administrador de los dones que el Señor te da. Porque con la gracia es lo mismo. Pablo dice que nosotros tenemos un gran tesoro en vasijas de barro. Tenemos la salvación en nuestras manos. Y si nosotros no tomamos la responsabilidad de gritar esa salvación, entonces, de transmitir esa salvación, de hablar, ni siquiera es necesario que hablemos de la Biblia. Con nuestro propio ejemplo y con nuestro propio testimonio es suficiente para que la gente busque a Dios. Pero si no lo hacemos con responsabilidad, ¿cómo van a venir los demás al arrepentimiento? Si yo no comparto el Evangelio,
la principal orden que me dio mi Padre, mi Señor, y del cual yo soy mayordomo. ¿A cuántos le hablamos en esta semana del Evangelio de Dios, del Evangelio de Cristo? Vemos que hay muchos que hablan con los demás acerca del Evangelio, que en su boca lo único que sale es eso. Pero vemos que hay otros hermanos cristianos aún que no hablan de eso. A veces prefieren hablar de fútbol o de política que del mismo Evangelio. ¿Estamos administrando bien nuestros dones? Y mucha gente dice, es que yo no sé cuál es mi don. Pues muy simple, lo que te gusta hacer. Ojo, la flojera no es un don. Pero si a mí me gusta platicar con la gente, visitar a la gente, orar por ellos, estar preocupado por los demás, ese es mi don de servicio. Si yo tengo la capacidad de explicar bien, de analizar bien, de transmitir mis conocimientos, ese es mi don. Si yo tengo la capacidad de ser disciplinado en todo lo que yo limpio y veo, y me gusta que el templo se encuentre en perfectas condiciones, que no se vea sucio, que no se vea manchado, ese es mi don. Pongámoslo al servicio de los demás para que todos podamos crecer. Y la última característica que podemos ver en José es la fidelidad. La fidelidad es un concepto un poco abstracto. Sin embargo, si buscamos en el diccionario, dice que la fidelidad es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas o de ser constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas y obligaciones. Yo me recuerdo, hermanos, que mi madre hablaba de mi abuelo, a quien le gustaba mucho jugar cartas. Mi abuelo fue jugador y jugador empedernido. Llegó a perder, según mi madre, la casa donde yo vivía. Un día llegó y le dijo, tenemos que irnos de aquí porque perdimos la casa. Pero mi mamá siempre decía, lo que pasa es que las deudas de juego son deudas de honor. Y eso es algo que normalmente se maneja. Ahora mi pregunta es, hermanos, ¿por qué solo las deudas de juego? Yo siempre he dicho que el valor de un hombre está en su palabra. Y si yo digo algo, debo de sostenerlo y cumplirlo. Debo de ser fiel a mi palabra, a mi convicción, a mi pensamiento. Y ahora entiendo que debo de ser fiel a mi fe. Entonces, ayer hablaba con una visita que tenemos en la casa. Ellos viven en Estados Unidos. Y cabal hablábamos de esos problemas de migratorios que hay ahora. Y él me decía, mira, lo que pasa es que antes los gringos creían en la palabra. Cuando uno les decía, vengo a las 7, vengo a las 7, ellos no dudaban en ningún momento. Eso es como un niño que cuando uno le dice, va a venir el coco, ellos creen que el coco va a venir, pues, porque tienen fe en la palabra. Pero cuando dejamos de ser fieles, la gente nos empieza a notar, y esa falta de fidelidad que produce una total desconfianza. ¿Y ustedes qué creen? Que van a poner de un buen mayordomo a alguien en quien se desconfía. La fidelidad de José fue probada. Dice, aconteció que después de esto, después de que Potifar le había dado todo, la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
no hay otro mayor que yo en la casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues yo fallaría ante la fidelidad de mi Dios? Queremos que Dios sea fiel, pero muchas veces nosotros no somos fieles con Él. Queremos que nuestro hermano nos sea fiel, pero nosotros no con Él. La fidelidad de José fue probada, y esa misma fidelidad y actitud fue lo que lo mantuvo vivo e hizo en algún momento que Potifar dijera, dudara, y en vez de matarlo, lo enviara a la cárcel. Cada uno según su don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto no es una sugerencia, hermanos. Esto no es algo que el Señor nos recomiende. Él está pidiendo que cada uno de nosotros que tiene dones que Él mismo dio, lo ponga al servicio de los demás. De una forma humilde, obediente, responsable y fiel. Y qué bueno, ojalá que para la gloria de Dios todos los siervos de Macedonia tengan esas características. Porque después de esto, dice que José pasó a la cárcel. Y no creo que haya mucha diferencia entre las cárceles de aquella época y las cárceles de esta época. Lo único es que en aquella época tal vez cobraban la talacha en la moneda egipcia, pero de que era igual. O sea, José llegó a estar entre asesinos, entre secuestradores, entre gente perversa y mala. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que el supervisor de la cárcel, el carcelero, vio en José algo especial. Y no se preocupaba de nada porque José estaba hablando en la cárcel. Imagínense. Imagínense. Todos hemos escuchado muchas veces y hemos leído lo que sucede con un buen mayor. De tal forma, hermanos, que un buen mayordomo es humilde, obediente, responsable y fiel. ¿Hay alguna otra característica que ustedes crean que debe tener un mayordomo? Yo creo que con esas 4 sería más que suficiente. Agregaría tal vez la disciplina, que muchas veces nos hace falta. Pero todos hemos leído en la palabra del Señor este pasaje. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y todos quisiéramos escuchar esas palabras. Pero ¿qué fue lo que pasó con José? Dios permitió que lo tomaran de la cárcel y lo llevaran a gobernar un país completo. Pero primero fue probado en la administración de los bienes de un hogar. Luego pasó y fue probado en la administración de la cárcel. Y ahora lo toman y con toda certeza pueden confiar en él y decirle: buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, no esperemos de un día para otro una gran responsabilidad. Pero si nosotros somos fieles en nuestra mayordomía, de nuestros dones ante Dios, Él confiará en nosotros. Claro, esto lleva una responsabilidad. Tampoco es de que yo voy a llegar a ser el jefe y ya no voy a hacer nada. No, al contrario, yo voy a ser el responsable. Pero Dios no va a poner de responsable a alguien que sea irresponsable. ¿Estás administrando bien tus dones? Hermanos, quise poner el ejemplo de José.
pero nuestra guía debe ser Cristo. Y Cristo fue humilde, fue obediente, fue responsable y fue fiel, principalmente. Y por esa razón, Dios le dijo: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, toma toda potestad en los cielos y en la tierra. Así que, hermanos, si queremos ser bendecidos, si queremos participar en el desarrollo de la voluntad de Dios, debemos de ser buenos administradores y buenos mayordomos de la multiforme gracia